Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. A todas las personas que nos siguen a través de la página de Facebook del Museo Regional de Chiapas, sean bienvenidos y bienvenidas a esta experiencia de aprendizaje. Aquí la denominamos porque cada actividad que realizamos en el Museo Regional nos llega algo muy importante. Esta tarde me da muchísimo gusto dar la más cordial bienvenida al maestro Jorge Alejandro Sánchez Flores, para quien pido de entrada un fuerte aplauso. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones del Museo Regional de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, capital del estado, y gracias también a las personas que se han dado cita aquí en la sala de usos múltiples. Gracias. Hoy vamos a platicar de un tema muy interesante. Vamos a platicar de los barrios antiguos de esta ciudad capital, Tuxtla Gutiérrez. Es un tema maravilloso y desde luego con un ponente maravilloso, Jorge Alejandro Sánchez Flores. Él nació aquí en Tuxtla Gutiérrez, es licenciado en Derecho, ese es su perfil profesional. Ha publicado los siguientes libros, mucha atención: El muñeco de papel, 2006, y en reedición 2010 por la Unicach. 5 Mapachis Tuxtlecos, 2010. General Salvador Alvarado, 2012. Poder Judicial del Estado de Chiapas, Historia General, 2015. Botana Chiapaneca, Exquisita Experiencia al Paladar, 2017. Tuxtla Gutiérrez, mi ciudad, 2017. Crónicas de la Radio Comercial de Tuxtla Gutiérrez y algunos de sus primeros locutores, 2020. En coautoría, los siguientes libros: Tuxtla y sus barrios, con la crónica histórica de Barrio Nuevo, 2004. Con 3 ediciones, Tuxtla Gutiérrez y su fiesta de San Marcos. El Batallón de Voluntarios Hijos de Tuxtla, 2005. Tradiciones y costumbres de mi pueblo, 2006. Tradiciones tuxtlecas, 2007. Chiapas en la Independencia Nacional de la Revolución Mexicana, 2010. Cronistas de Chiapas en el 11º Congreso Centroamericano de Historia, 2012. Cronistas de Chiapas en el primer Congreso Internacional sobre Patrimonio Cultural, Códigos y Manuscritos Prehispánicos y Novohispánicos, 2013. Y Mujeres, su dinámica histórica en Chiapas, 2015, del cual próximamente, a fines de este 2023, verá la luz el segundo tomo, en la coautoría con la maestra Mariana Jiménez, que está aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos. Que se va a llamar Mujeres, su dinámica histórica en Chiapas. El maestro Jorge Alejandro es cronista honorario del Poder Judicial del Estado de Chiapas. Pertenece al Consejo de Cronistas del Ayuntamiento Municipal y es socio activo del Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas. Como cronista ha obtenido primeros lugares a nivel nacional por diversos trabajos de crónica. Me da mucho gusto recibir aquí a mi amigo Jorge Alejandro, lo aprecio, lo admiro muchísimo, lo respeto. Le consulto de vez en vez muchas cosas, le mando, lo molesto y mandándole mensajes preguntándole fechas históricas, datos, personajes, porque es una fuente de conocimiento. Gracias de corazón, Jorge, por aceptar la invitación. El micrófono es tuyo. Tuxtla y sus barrios antiguos. Buenas tardes. Gracias, doctor, por las palabras. Gracias también al instituto que nos invita a esta charla, a esta plática de los barrios antiguos de Tuxtla. Bueno, pues tendría yo que empezar por platicarles en este pequeño valle, hoy llamado de Tuxtla Gutiérrez, se asentaron hace muchos años una etnia de individuos zoques a las márgenes del río Salinal. De aquí los señores antropólogos saben mucho más de eso que yo, pero bueno, se han encontrado sitios o indicios a lo largo de todo el cauce del río de sus primeros asentamientos humanos de los zoques, ¿no? Empezaron a poblar paulatinamente, hicieron sus aldeas desde el poniente, allá por
Terán, adelante de Terán, Plan de Ayala. Hay unos vestigios de unas ruinas zoques. En el centro también, por la octava oriente, séptima oriente, nos dice Dan Navarrete que allí encontró hace algunos años de las gentes del lugar, pues hicieron sus casas y fueron derribando. Pero si seguimos todavía más al oriente, ya casi con la desembocadura del río Sabinal con el río de Chiapa o el río Grande de Chiapa, entonces quiere decir por esto, pues, de que la fuente líquido, ¿no? Tenía sus sembradíos, su maíz, y aparte de eso, pues el agua para beber. Con el tiempo llegan los náhuatl y invaden la zona y ya le cambian el nombre de Coyatocmó, que en zoque quiere decir lugar de conejos, al de Tuxtlán. En náhuatl es lo mismo, lugar, Oxtli, conejo, y ya queda como un Tuxtlán. Esto fue también el asentamiento zoque siglos antes de la llegada de los primeros hispanos. Ya cuando estos llegan y empiezan a pasar, porque era un pasadero prácticamente aquí, el poblado de Tuxtla, con destino a Tecpatán, a Copainalá, por los frailes que iban a evangelizar a los zoques, empiezan a pasar aquí los primeros frailes y se asientan después y empiezan a construir el primer templo católico. Ese templo católico fue el de San Marcos. Aquí he encontrado yo algunas divergencias entre si eran frailes dominicos o frailes jesuitas quienes lo hicieron, pero la cosa está que la persona que empieza a diseñar o a hacer, que materialmente lo hacen los zoques, hacen lo que fue el templo de San Marcos Evangelista. De allí el nombre de Tuxtla, ¿no? Al crearse este primer inmueble o primer caserón, por llamar de alguna manera, religioso, en Tuxtla, se empieza a dividir la ciudad, o la población, perdón, la población en 4 barrios, que son los primeros 4 barrios del antiguo Tuxtla, que tenemos, en primer término, podríamos mencionar a Santo Domingo. ¿Por qué Santo Domingo? Porque Santo Domingo actualmente es el único barrio que tiene su iglesia en el mismo lugar. Ahí estamos viendo, por ejemplo, a San Jacinto, es el templo de San Jacinto, pero volviendo con Santo Domingo, es el único barrio antiguo de Tuxtla que sigue en el mismo sitio el templo a la vocación de Santo Domingo de Guzmán. Este barrio es muy importante en Tuxtla porque aparte de que es el originario, pues tuvimos ahí enfrente de la plazuela de Santo Domingo a la presidencia municipal por muchos años, donde después fue la escuela Ángel Albino Corso. Y en el barrio de Santo Domingo, pues estaba a 4 cuadras prácticamente del río Sabinal, y cuando en aquellos tiempos eran épocas de lluvia, llegaba las corrientes casi hasta lo que es la primera norte, eran corrientes muy grandes que hacía los perjuicios del río Sabinal, pero también perjuicios entre comillas, porque dejaba toda esa zona demasiado con lodito, con limo, como allá en Egipto, para que los zoques pues pudieran sembrar. Pero en este mismo barrio de Santo Domingo, pues tuvimos, aparte de la escuela Ángel Albino Corso, tuvimos también a grandes personajes de la cultura, a grandes comercios incluso que se dieron lugar allí, se establecieron. Entre ellos quiero recordar, por ejemplo, y por acá está una pariente de don David Gómez. Su abuelo es de Barrio Santo Domingo. Hay otros personajes que nacieron en el barrio, los Esponda, los Mota, los Culebro, bueno, tantos personajes que nacen en el barrio Santo Domingo, que es uno de los barrios más importantes. Incluso ha decaído un poco tal vez la feria del Santo, pero
no deja de llamar la atención que en épocas pasadas era una atracción totalmente para todo el pueblo de Tuxtla, la Feria de Santo Domingo. Otro barrio que se crea colindando con Santo Domingo fue San Jacinto. Por ahí tenemos una imagen del Teatro del Estado, no sé si pudiera pasarla. Otra imagen que hay por ahí. ¿No es de San Roque? Bueno, no es de San Miguel. Esa es una foto casi no muy conocida. Es la primera poniente de otro de los 4 barrios que es San Miguel. Todavía se puede ver de aquel lado restos de lo que fue la iglesia de San Miguel. Esta iglesia de San Miguel, pues desde el siglo XVII prácticamente estaba ese templo, pero con los temblores que siempre ha azotado el rumbo se fue deteriorando, y con la llegada ya en 1914 más o menos de los carrancistas a Tuxtla Gutiérrez, pues fue ocupada también como cuartel y vino en desuso. Vino en desuso hasta que con el tiempo, allá por los 40 o un poquito en los 30, fue ocupada por un señor de nombre Manuel Chacón, y don Manuel Chacón, de oficio zapatero, pues ahí se quedó con su oficio y despachando y entregando zapatos. Y una ocasión le quiso clavar un calendario en la pared, se le fue el clavo y encontró dinero. Y siguió escarbando y encontrando dinero. Con el tiempo hizo otra zapatería, se volvió un hombre rico, pero ese fue el templo de San Miguel. Bueno, pues ahora ahí actualmente está una plazuelita y a la vuelta está un banco. Es Primera Poniente y Primera Sur, casi la esquina. Cómo ha cambiado todo. Fue también de los primeros 4 barrios, Santo Domingo, San Jacinto y San Miguel, que estamos viendo ahí. Si pasas otra vez, tenemos otra imagen. Esa es la misma, creo. Santo Domingo, le han hecho algunas mejoras al templo, pero es el templo original que sigue en su mismo lugar. A ver si pasas otra imagen por allí. Ahí estamos, ese es San Jacinto. San Jacinto estuvo el templo al lado del teatro. El inmueble que se mira ahí es el teatro conocido hoy como Emilio Rabasa, pero anteriormente se llamó Teatro del Estado y anteriormente se llamó Teatro Municipal. Al lado se supone que estuvo la ermita de San Jacinto, que tanto la ermita de San Jacinto como el teatro fueron derribados en su momento, antes la ermita y después el teatro por cuestiones de que estaban en muy mal estado. Pero allí fue el barrio de San Jacinto, que también tiene pues a su gente importante del barrio, sus comidas, sus tradiciones y pues el teatro, ¿no? Ese teatro nació ya por 1883 y en 1946 más o menos, 44, dejó de usarse por las condiciones en que estaba, pero ese teatro fue lo que le dio a Tuxtla Gutiérrez pues un espectáculo único en todo el estado. Un espectáculo único, ¿por qué? Porque Tuxtla fue la primera ciudad que tuvo un teatro. No era capital todavía, pero ya tenía su teatro. Les digo, primero fue el Teatro Municipal, luego Teatro del Estado, y a la muerte de don Emilio Rabasa le pusieron Teatro Emilio Rabasa, donde se dieron allí las mejores funciones de teatro, de películas, de acciones cívicas, de escuelas. Bueno, era todo, porque no teníamos ni cine en esa época. Pero San Jacinto, el templo estuvo al lado. Al derribarse el templo, con el tiempo se llevó la imagen pues, a una casa particular. Y ya para 1930 y tantos ya aparece con unas personas ahí del mismo barrio que tienen el santo, mandan a hacer un santo más grande, un San Jacinto más grande, que es el que actualmente está en la Quinta Norte, el templo nuevo que se erigió en honor a San Jacinto, que
está de manteles largos, creo que el día de mañana. Vemos otra imagen, a ver si hay por allí. Bueno, ahí es la Casa del Común o Casa Consistorial, después de la iglesia de San Marcos, que fue el primer edificio que les decía, ya se construyó esta de portales, que era el primer término de un piso. Ya con el tiempo se le agregó el segundo, y ya para 1901, más o menos, el torreón que está ahí, donde fue inaugurado el primer reloj público que hubo en Tuxtla Gutiérrez. Y vemos allá al fondo, todavía eran puros árboles, no ni casas. La Casa del Común sirvió pues para la jefatura política de Tuxtla, para el ayuntamiento incluso de Tuxtla. Y en 1892, cuando se da el cambio de poderes a Tuxtla Gutiérrez, don Emilio Rabasa, que venía de San Cristóbal, ahí fue donde se estableció para despachar el primer término como Palacio de Gobierno. Tuvo que hablar con los del ayuntamiento, y el ayuntamiento pues le dejaron el lugar, el edificio a don Emilio Rabasa, y don Emilio Rabasa dijo, bueno, les voy a pagar 100 pesos mensuales por el arrendamiento del inmueble. Entonces ahí estuvo despachando Emilio Rabasa. Con el tiempo se agregaron estos otros portales que están aquí y arriba también, y sirvió hasta para una escuela. Estaba grande el edificio, pero fueron de los primeros edificios que fue lo que se manejó como centro de la ciudad. Los barrios estaban alrededor, pero aquí fue el centro, ¿no? Pasamos otra imagen, a ver si tienes por ahí. Bueno, esa imagen es del barrio de San Jacinto, precisamente. Allí estaba la presidencia municipal, el edificio que se ve atrás. Enfrente está la plazuela de Santo Domingo, y es un desfile, un desfile. Actualmente allí es la Casa de la Cultura de Tuxtla Gutiérrez, y pues la escuela de Ángel Albino Corzo, que estuvo por muchos años en ese edificio. Ahí se mira el desfile de los niños y niñas, unos soldados. Tenemos otra imagen para que veamos. Bueno, este es el centro de Tuxtla. Ahí está la iglesia de San Marcos, como era antes. La vida cotidiana, la gente a caballo, era de polvo, pues. No había casas pavimentadas. ¿Vemos otra imagen? Bueno, este ya es más reciente, también es el centro de Tuxtla. Ahí es un mapa en relieve que hizo un gobernador allá por 1940-1944, y eran las propiedades que ya estaban enfrente del parque, que ya habían tirado los portales y ahora eran propiedades. Era un hotel que estaba enfrente, y en la esquina estaba la Casa Farrera. A ver si hay otra imagen por allí. Es un plano de Tuxtla Gutiérrez de 1892, donde podemos ver que la ciudad era muy pequeña, ¿no? Era de la 9ª sur a la 4ª norte, y de séptima poniente a 7º oriente, más o menos. Lo demás eran maizales que sembraban los zopes, y vemos también cómo era atravesado. Ahí se miran 3 barrancos o 3 como ríos que atraviesan el pueblo, que en realidad eran barrancos, solo cuando llovía traía agua. Únicamente el de San Roque, que es el último a la derecha, ese era un río que siempre mantenía agua, ¿no? Que es otro de los barrios también antiguos de Tuxtla, el barrio de San Roque, que el día de hoy está de fiesta, y también donde nacieron grandes personajes, entre ellos el doctor Eno Cancino Casahonda, un gran doctor, y aparte de doctor fue un gran poeta. La parte de Enoquis Casahonda también estaba el doctor Tucito Casahonda, Heraclio Cepeda, gentes importantes del rumbo. Don Joseito Aguilar, que fue farmacéutico, ahí nació. Los hermanos Ventura, constructores de marimbas. Y el arroyo o río San Roque, tenía un peñón alto donde los chamacos de la época iban a jugar, porque se subían, y como no alcanzaban a llegar
a la cúspide, rodaban, y al rodar le pusieron el rodadero. Y así quedó, era la distracción de los niños de esa época, ir a jugar al rodadero o a bañarse, porque más que bañarse se quedaban llenos de lodo. Y así también cuentan que hay unos chamacos iban subiendo al rodadero, a la cúspide, con unos palitos, iban metiéndolas en él. Y casi al llegar, el palito ese se va hasta adentro y encuentran paga a los chamaquitos. Ahí se fueron corriendo a comprar chispitas. Y el que se fue de cabezón fue el dueño del negocio, porque se los cambió por chispitas a los niños. Ese es un mapa de 1892, cuando Tuxtla se vuelve capital del estado. Para 1900, ahí todavía los nombres de avenidas y calles eran de personajes públicos y personajes nacionales, ¿no? Calle Domínguez, la avenida era la Avenida de la República, o sea, la Avenida Central. La Avenida de la República porque daba esa situación de la época de Maximiliano, cuando Juárez gana y le pusieron Avenida de la República, la que anteriormente se llamó Calle Real, conocida como Calle Real, luego Avenida de la República. A la muerte de Álvaro Obregón también se le llamó Avenida Obregón, también se llamó Luis Espinosa. Con Velasco Suárez, el doctor, en 1972 se le cambió de nombre, se le puso Avenida 14 de Septiembre, pero todos la conocemos como Avenida Central. Y es el cuadrante, porque la otra es la calle central, o sea, la calle del Estado que se le llamó, y de ahí partían todas las calles aledañas, de la 9ª sur a la 4ª norte. Bueno, tercera más o menos, porque la 4ª todavía en esa época eran, les digo, maizales. Ahí se mira como una cruz, que es la iglesia de San Marcos, ya se mira la iglesia de San Roque. La iglesia de San Roquito, bueno, la iglesia de San Roque tiene su historia también, porque está en un peñoncito, pues. Y en ese peñón, cuando había momentos de guerras intestinas, servía como fuerte, ¿no? Como fuerte para la gente que estaba posesionada del lugar. Ya estaba el templo, y aparte ahí fue de los primeros panteones que tuvimos, el primer panteón de Tuxtla. Bueno, el segundo panteón, porque el primer panteón estuvo alrededor de lo que fue la iglesia de San Marcos. Y luego se va a San Roque, y por las cuestiones de pandemias de la época y de enfermedades, ya se ordena para 1870 crear un nuevo panteón, donde está el panteón que todos conocemos actualmente, el panteón municipal. El panteón municipal ya queda comprendida en otro barrio. San Roque seguía un barrio, que este barrio pues no era tan antiguo como esto, del siglo XVII, pero sí fue de 1900, y en 1900 se crea este barrio que se llamó Barrio Nuevo. Barrio Nuevo abarcaba prácticamente de la 7ª Oriente a la 11 Oriente, y de la 4ª Norte hasta la 4ª Sur. O sea, el panteón quedaba comprendido dentro de lo que era Barrio Nuevo. Y ese Barrio Nuevo, la gente del tiempo les regalaban su terrenito si querían construir. Entonces colindaba con San Roque. Y bueno, después vendrían remontando un poco los años y la historia. Bueno, algún presidente municipal que quiso hacer bien las cosas en Tuxtla para delimitar correctamente cada uno de los barrios tuxtlecos de aquella época, pues, y prácticamente las laminitas que pusieron, pues a todo el mundo casi mandaron a otro barrio, porque todos amanecimos siendo de un barrio que no era, en especial del barrio Colón, el barrio de Guadalupe, incluso el mismo Barrio Nuevo, que ya no aparecía como tal, aparecía Socotumbac, aparecía Barrio Hidalgo, que no era barrio. Bueno, pero hablando de Barrio Nuevo, con el tiempo también desapareció, fue absorbido. Actualmente Barrio Nuevo, lo que es Barrio Nuevo, de las colindancias que le dije, queda comprendido San Roque, y más al norte hay placas de Barrio Hidalgo, y si nos vamos un poco más al centro, hasta llega San Marcos. San Marcos pues no era un barrio, San Marcos era prácticamente donde se erigió
el templo y las autoridades civiles y militares en un principio. Pero poco a poco se fue con las calles y las avenidas ampliando y se fue reconocido como barrio también. Es el barrio de San Marcos, pero actualmente, le digo, llega hasta ya límite con el río Sabinal por el lado norte. Había por ahí también un barrio antiguo que se llamó, bueno, muy pequeño, barrio Las Anonas. El barrio Las Anonas porque había muchos árboles de anona. Actualmente la fruta ya casi los jóvenes no lo conocen, es parecida a la papausa. Y como había mucha anona, pues la gente decía que era barrio de Las Anonas. Bueno, hay otros barrios, luego pues el barrio de Guadalupe, más al norte, poniente norte. Barrio Guadalupe se hizo la ermita, pues no tan antigua como las demás, pero era una ermita que estuvo ahí por años. Incluso las fiestas patronales no se hacían ahí, se hacían en San Marcos, en el parque, en el centro de Tuxtla. Con el tiempo fueron los patronatos que tenía la iglesia haciendo recabación de dineros para tratar de hacer una iglesia más grande como la que conocemos actualmente, pero para eso tuvo que pasar mucho tiempo. Y incluso una estación de radio que fue la XCON ya por 1960 más o menos, empezaron a hacer cooperación para que se hiciera la iglesia como actualmente la conocemos. Pero del barrio de Guadalupe pues tuvimos un personaje que acaba de fallecer, se llamó Rubén López Cárcamo, que hizo un libro que se llama Antier cuando éramos menos, y don Rubén López Cárcamo nos va diciendo, así como están las cuadras allí, las manzanas, él las fue denominando con número 1, número 2, número 3, y dice don Rubén López Cárcamo, del barrio de Guadalupe, en la manzana número 1 vivió la familia fulano, la familia sutano, estaba la panadería de fulana de tal. O sea, nos va dando cuenta de cómo estaba formado Tuxtla Gutiérrez en el Tuxtla que él conoció. Él nació en 1917, acaba de fallecer hace un tiempecito, pero nos da cuenta cómo era el barrio de Guadalupe. Junto a Guadalupe también estaba el barrio Colón, que es de los, bueno, no tan antiguo, pero el barrio de Colón nace primeramente como barrio de Juchitán. Resulta que allá por 1883 vino un grupo de juchitecos a Tuxtla y se establecieron aquí, eran del Istmo, se establecen aquí en Tuxtla Gutiérrez, eran como 60 individuos, y con ella viene una señora muy poderosa económicamente hablando, era comerciante, doña Juana Cata Romero, y viene con ellos y ahí se establecen y así nace el barrio Juchitán, que estaba pegado prácticamente al barrio atrás del barrio de Guadalupe. Con el tiempo se va haciendo más grande la ciudad y vienen los primeros puentes, no había puentes, hacen un puente, el puente Colón, porque nace también el barrio de Colón, que viene a sustituir de alguna manera al barrio de Juchitán. Entonces el barrio Colón, que nace ya por 1892 más o menos, que fue por el cuarto centenario del descubrimiento de América, y a todas sus calles del barrio le ponen el almirante fulano, las tres carabelas, todo alusivo pues al descubrimiento de América. Con el tiempo la ciudad se va haciendo más grande y después nace ahí mismo el barrio Niño de Atocha, como actualmente lo conocemos. Es un barrio que también es de 1930 y tantos, que se empieza a poblar con la imagen que trajeron del Santo Niño de Atocha y una señora poblana, señora Telles, es la que empieza a hacer los primeros, pues, recuperación de dinero para hacer un templo del Niño de Atocha, que también es una feria muy buena allá en enero del barrio del Niño de Atocha.
Y así tenemos otros barrios. Está el barrio, ya de este lado, el barrio del Cerrito, por ejemplo, que también es un barrio antiguo en Tuxtla Gutiérrez. El barrio del Cerrito está en el lado sur poniente, por la sexta y séptima poniente. De ahí también era un cronista, Eliseo Mellanes, Castellanos. Y en el barrio del Cerrito, lo característico del barrio, que ahí veneran a Cristo crucificado. Pero lo que tiene de característico son los usos y costumbres zoques. Ahí se festeja mucho la cuestión tradicional zoque, las comidas zoques, o sea, toda la gastronomía zoque se hace allí en las fiestas del Cerrito. Se hace una representación también en diciembre de la siembra, cómo se sembraba para que las nuevas lluvias que vengan nos puedan dar el producto del maíz y todo lo que cosechaban los zoques. Hacen una casita ellos y luego le echan agua y esperan a determinados días para que vean cómo vienen haciendo, y esas son las creencias zoques que tenemos. Pero alrededor del Cerrito también tenemos a otro barrio, que es el barrio de las Canoitas, que se juntan prácticamente los barrios. Solamente la gente antigua de antes puede identificar de alguna manera de qué barrio es, hasta dónde llega Canoitas y dónde comienza el Cerrito. Pero las Canoitas, ¿por qué las Canoitas? Muchos decían de que por las tarjas de agua que habían, eran como una especie de canoitas que tenían, porque antes no había agua potable. Y otras personas dicen, pues porque hay un árbol que al tirar la semilla se parte y es como una canoita. Y cuando llovía, ahí iba como una canoita en las calles de tierra de aquella época. Por eso el barrio de las Canoitas. Santo Domingo, ya platicamos algo. San Jacinto, San Andrés, es otro de los barrios antiguos de Tuxtla, que con el tiempo desapareció. Son los 4 antiguos de Tuxtla: San Miguel, San Andrés, Santo Domingo y San Jacinto. Pero San Andrés también desaparece por las cuestiones de deterioro del templo o de la ermita en este caso. Yo la ubico lo que es actualmente frente a lo que es la Lotería Nacional, Primera Sur. Ahí ubico yo a San Andrés, y no únicamente hay otras personas también que lo ubican allí. Buscando en libros y periódicos de la época me encuentro de que todavía para 1898 todavía estaba la ermita de San Andrés. Hoy es San Roque. Desapareció ese barrio de San Andrés. Por ahí hay una publicación de un periódico de 1898 también, donde cuenta de que en esa época estaba todavía en vigor las leyes de reforma expedidas por Juárez y compañía, y pues estaban en contra de la iglesia, y venía pues un grupo de zoques con pues las vírgenes, imagino que son de Copolla, y la música de tambor y carrizo, pues práctico de la época, y ese día los detuvieron a todos y los metieron al bote, su miércoles de ceniza. Pero sale a colación por esto. ¿Por qué? Porque todavía las autoridades de la época decían que iban en contra del progreso. Pero si no es por ellos, estos señores zoques y sus descendientes que han defendido a capa y espada nuestros usos y costumbres, no tuviéramos ahorita pues lo que tenemos, ¿no? Los usos, costumbres, las danzas, las tradiciones, las comidas, a saber cuántas más desaparecieron precisamente por esas leyes de reforma, ¿no? Y no únicamente en Tuxtla ni en Chiapas, en todo México. Pero ahí se conservan, pero sale a colación porque en el periódico de la época sale esa nota que dice que los metieron a todos a la cárcel porque pues estaban en contra del progreso de la época. Muy difícil lo que se vivieron actualmente, pues los zoques de Tuxtla, que ya son mestizos prácticamente, y que desafortunadamente se perdió la lengua zoque,
siguen todavía con sus usos y costumbres, con danzas tradicionales, algunas se han perdido, entre ellas una que hacían mucho en Guadalupe y en San Roque, que era la de listones, que había que ensartar unos listones, pero para esto tenían que sembrar un árbol, perdón, un palo muy largo, y sembraban y le ponían listones de varios colores, y tenían que girar en torno a las manecillas del reloj 2 grupos, y eso se perdió. Bailes, el baile de Comanche, por ejemplo, también Zoque, que en los barrios tuxtlecos, todos los barrios, van acompañados pues por las tradiciones de nuestra cultura Zoque que tenemos y que se han mantenido gracias precisamente pues, a estas gentes que han seguido con los usos y costumbres de esos barrios de Tuxtla. Bueno, hay barrios nuevos, por ejemplo, ahora Barrio Hidalgo que no era barrio, sino que era colonia, que es donde está prácticamente ahorita iniciaba, donde está el Centro Cultural Jaime Sabines, para atrás hasta la, no sé, 16 Oriente, todos esos lotes de ahí fueron obsequiados, fueron regalados. Y ahí llegó muy joven, muy niño, pues un personaje tuxtleco que también gracias a él sabemos mucho y conocemos mucho, identificamos mucho, que se llamó Enrique Santiago. Enrique Santiago, oriundo de Chiapas de Corzo, pero llegó precisamente al barrio Hidalgo. Creció y se casó con una señora de Barrio Nuevo y con el tiempo se hizo fotógrafo y por don Enrique Santiago conocemos muchas fotografías del Tuxtla de aquella época porque él tuvo el momento, tuvo la idea de tomar la foto en el momento preciso, de barrio, de la colonia Hidalgo. Por eso le decía que la colonia Hidalgo ahora se llama barrio, se denomina barrio por las autoridades municipales, y ese barrio Hidalgo ya pasó las fronteras, porque ya está en la 10ª, ya está en la 9ª, ya está en la 8ª Oriente, se ha ido haciendo más grande el barrio, que no llegaba hasta ahí, o sea, habría en su momento tal vez cómo delimitar precisamente estos barrios, porque siguen fijando, incluso actualmente han fijado otras láminas, que hasta el código postal ya no es el mismo, y hay problemas, pues si quieres recibir alguna carta, quieres recibir algún paquete, no te va a llegar porque no tiene otro código postal. Pero así era la ciudad en esa, en 1892, de los pequeños barrios. Aparte también tenemos unas capillas por ahí, que el señor Condiente, tenemos que está en el lado poniente sur. Hay otro barrio que no es tan antiguo, que es de 1900 y fracción, pero que se llamó Francisco León. El barrio de San Francisco León es de los barrios más grandes actualmente en Tuxtla Gutiérrez y hoy se llama barrio San Francisco. O sea, se le cambió el nombre de Francisco León, que fue un gobernador oaxaqueño que llevó los caminos de Chiapas hasta un municipio, se llama Francisco León, que con el volcán también desapareció alguna parte de él. Pero ese barrio Francisco León, con el tiempo se hace el templo de San Francisco y hoy se llama barrio San Francisco. Y es de los más grandes porque es desde la 9ª sur, casi hasta el Libramiento llega ese barrio. También tiene una fiesta muy buena de San Francisco. Antes también ahí eran casi puras calles empedradas, no había ni chapapote, menos concreto. Y hacían carreras de caballo, carreras de costalados en las ferias de San Francisco, que es de los barrios más grandes. Había un barrio también que desapareció, que estaba en la 9ª sur, colindando con San Francisco, que sí es de allá por 1892 también, que se llamó barrio Jocotal, de Jocote. Había mucho jocote ahí, jocote de toda clase de jocote, ¿no? Jocote chiapilla, jocote de todos los jocotes. Y la maestra Belia es saber cuáles son todos los jocotes que habían de aquella. Ahí se llamó ese barrio, el barrio Jocotal. Desapareció también el barrio Jocotal. También en ese barrio había mucha naranja. No sé si era naranja agria, naranja de coches, pero sí había mucha naranja. Y eran grandes naranjales que teníamos en Tuxtla, también se han ido perdiendo. Con el tiempo, allí donde
decía barrio Jocotal es donde actualmente se encuentran los hospitales, ¿no? El Hospital Regional Rafael Pascasio Gamboa. Un barrio importante que no he mencionado es el barrio del Calvario. Barrio del Calvario colinda con pues, el barrio de San Roque y con barrio de la Avenida Central actualmente. Barrio El Calvario, bueno, el barrio del Calvario fue uno de los también antiguos barrios y allí lo característico, bueno, son sus fiestas tradicionales, pero aparte la calle donde está el templo se llamó Fray Víctor María Flores, pero la gente le llamaba la calle del comercio, porque ahí prácticamente estaba establecido todo el comercio de Tuxtla, y hasta la fecha. Pasas y a veces ya ni puedes ni caminar porque era todo hasta el informal, pero ahí estaba todo el comercio anteriormente, el comercio sano, el comercio de Tuxtla Gutiérrez en esa calle, ¿no? Entonces era conocida como calle del comercio. Habían boticas y droguerías, hoy llamadas farmacias, las boticas y droguerías de Ordóñez, estaba el Candado, era de un alemán. En esa droguería El Candado anteriormente allí estuvo la escuela militar, industrial militar, la primera que tuvimos, y ahora Emilio Rabasa ya lo cambia, pero estuvo en esa esquina donde fue El Candado. Actualmente es una zapatería, enfrente de lo que es la iglesia del Calvario, y al lado del Calvario también hubo hubo una cristalería que hace algunos años se quemó, y tenían pena porque se podía también incendiar la iglesia, pero afortunadamente ya había bomberos y apagaron el fuego de la cristalería. El Calvario también es una otra historia aparte, porque en épocas de 1892, 1900, eran grandes sitios que estaban, si no abandonados, pero ahí llegaba mucha gente de Suchiapa, porque había una pequeña fuentecita donde está el mercado actualmente, y ahí llegaban a dar todas las gentes que venían con su comercio a vender a Tuxtla. Poco a poco se fue adquiriendo, lo adquirió la iglesia, luego lo adquirió el gobierno, y ya se hizo el primer mercado que tuvimos público con dimensiones como las conocimos. Hoy se llama pues Dr. Rafael Pascasio Gamboa, mejor conocido como Mercado Viejo. Pero el doctor Rafael Pascasio Gamboa le dio una remodelación a ese mercado, por eso le pusieron su nombre, y él mismo llegaba a ver cómo iban, porque era de madera, las vigas y todo lo que tenía que tener ese mercado, que fue nuestro primer mercado formal, porque anteriormente el mercado estuvo en el Parque Central, hoy conocido como Parque Central, y ahí se hizo un edificio que era como circular, y ese edificio la gente aquí en Tuxtla Rápido le puso el 100 pies o 100 pies, porque tenía varias columnas, y ahí la gente despachaba y tenía muchos lugares para la venta de los mercaderes. Y también cuenta la historia o la crónica de que fue el primer asiento de un mercado en Tuxtla bajo una pochota que había sembrado ahí, que dicen que sembraron los primeros pobladores, y que esa pochota fue derribada allá por 1871, y hasta por ahí hay un poema que le hacen a esa pochota, pero ahí fue bajo sus sombras el primer asentamiento de un mercado en Tuxtla, y ya posteriormente le digo el Mercado Viejo o Mercado Rafael Pascasio Gamboa a un costado del Calvario. Pero el Calvario también, aparte de todo el comercio que tenía o que tiene hasta la fecha, también tuvo a la vueltecita sobre la Cuarta Sur una escuela de aquella época donde estudiaron grandes personajes de Tuxtla, que se llamó Escuela Distrito Federal, mejor conocida como Escuela Colorada o la del Portón Rojo. Y ahí dentro de los que estudiaron, me acuerdo, estaba el profesor Alfonso Sánchez Ramos, allí era su escuela primaria. Con el tiempo la ubicaron por otro lado y así nació la escuela 21 de agosto, actualmente. Bueno, otros comercios de la época ahí que nos podemos recordar nosotros que ya estamos aquí de la época
60s, 70s, pues, 60 nosotros, ustedes como 80s. Pues el gigante, una tienda muy grande que tenía un gigante afuera, ¿no? El gigante, estaba la Canadá, estaba la Filsa, pues varios locales comerciales que le dieron auge a Tuxtla Gutiérrez en aquella época. Por eso se llamó calle del comercio, aunque ellos estaban a la vueltecita. Pero la gente lo sigue recordando a la calle del comercio, la Fray Víctor María Flores, bueno, la calle Fray Víctor María Flores. En ese plano, les decía, todas las calles tenían nombres de personajes. Ahí encontramos, por ejemplo, a Domínguez, a Gamboa, Fray Víctor María Flores. Había una calle que se llamaba calle La Palma, Régules y otros personajes que habían en esa calle eran de la época del sitio de Puebla. Pero los Dusleco, como bien comprometido con la historia y la cultura que somos, le puso esos nombres de sus héroes, pues. Y los demás eran héroes locales, ¿no? Matamoros. Y la séptima Oriente se llamaba calle La Unión en esa época. Calle La Unión hasta 1930 más o menos, que ya cambió de oriente, poniente, norte y sur, ¿no? Tomando en cuenta la avenida central y la calle central. Pero esa calle de La Unión se le denominó así por la unión de Chiapas, por las broncas que habíamos tenido por la cuestión del cambio de poderes, ¿no? Entonces le puso calle La Unión. Y 2 cuadras más para allá estaba lo que hoy es la décima Oriente, se le llamó en aquel tiempo calle de La Paz. Porque ahí ya te ibas derecho para el panteón, calle de La Paz. Hoy es la décima Oriente. Y dentro del barrio nuevo, por ejemplo, que les decía hace rato, pues están las Pichanchas actualmente ahí, que es uno de los lugares que pues le dan al turismo y a Tuxtla Gutiérrez otra situación. Digo, no es comercial, ya lo dije. Hubo una funeraria, la funeraria Gamboa estuvo en la esquina, tenemos otra más adelante, que otra funeraria también. Sí, y bueno, el Parque 5 de Mayo, donde está el Parque 5 de Mayo, que hoy es barrio Hidalgo, allí donde comienza el mercado 5 de Mayo hasta lo que es el río Sabinal o Seguro Social, fue el rancho del doctor Domingo Chanona. El doctor Domingo Chanona ahí fue su ranchito y sembraba de todo, maíz, caña, había un trapiche. La casa grande o el casco de la finca es donde está la iglesia del Carmen actualmente. Pero poco a poco se va haciendo más grande la ciudad. Enfrente del casco de la finca vivía una señora Soque, donde también hacían lo que hacían en el Cerrito, lo que hacen en el Cerrito actualmente, hacían una casita y le sembraban en diciembre para ver cómo iba a estar la cosecha el próximo año. Ya lo hacían allí. La gente de esa época, bueno, de 1930 en adelante, pues el carro en Tuxtla casi no había carros, casi pura bicicleta, la gente usaba mucho la bicicleta como medio de transporte. Pero ya empiezan a llegar los primeros vehículos a Tuxtla y se instalan precisamente en lo que es enfrente de la iglesia de San Marcos, lo que sería la calle central. Y ya la gente que necesitaba el servicio de taxi ya le hablaba nada más por teléfono si ya había, y si no, mandaba a una persona que lo fuera a traer al taxista y él llegaba a tu casa, ¿no? Entonces eran carros grandes, carros de 8 cilindros, y poco a poco se fue dando el transporte en Tuxtla. Luego llegaron los primeros camiones de transporte, un amarillo que hubo que de un señor Cancino. Luego llegan los verdes de Corzo, los rojos de Gamboa, y llegaban nada más hasta donde conocimos como el Parque Madero, porque no había Quinta Norte, y ya había un barrio que se llamaba Barrio La Pimienta. Barrio La Pimienta ya colindaba con Barrio Colón, también conocido hoy como Barrio Niño de Atocha. Entonces la gente de La Pimienta
y de Colón incluso, que querían agarrar el camión, tenían que caminar y pasar el puente Madariaga, un puente que está todavía sobre la Quinta Norte, que ya no se llama Madariaga, para tomar el camión en lo que fue el Parque Madero, y ya venir al centro de Tuxtla. Eran camiones grandotes, pues, aquellos de transporte, pero transportaban ya a la gente de la pimienta. Estamos hablando de 1960 más o menos, 60 y tantos, aunque la pimienta es un poco más anterior al barrio. Y más arriba, bueno, se fueron haciendo colonias, porque arriba de la pimienta había un rancho que se llamaba Rancho Albania, que hoy es Colonia Albania Baja y Albania Alta, creo que le llaman. Pero ahí está la Albania, que fue un rancho de un exgobernador de Chiapas, y ahí vivía el gobernador. Entonces lo miraban pasar a caballo, porque era su transporte que tenía. Este gobernador con el tiempo mandó a hacer la carretera de Tuxtla al Sumidero, terracería por supuesto, pero ya la abrió. Y pues en esa época no había luz eléctrica, y toda esa recta del Parque Madero para la actual, no sé, 3, 4 cuadras más, fue conocida en aquel tiempo como la calle del amor. Muchas parejas andaban por ahí, no había luz. Pero bueno, se fue haciendo más grande la ciudad y cada vez más grande. Ahora hay muchas colonias en Tuxtla, muchas colonias irregulares también. Por todos lados que vayas encontrarás nuevas colonias de nueva creación, y han abierto nuevas vías, en este caso el Libramiento Sur. Ya toda la gente de por allá está fraccionando, no sé si con permisos o sin permisos, están fraccionando los terrenos, pero la ciudad se va haciendo cada vez más grande y más grande, a como la conocimos en un principio, cuando llegaron primeramente los Oques, luego llegan los náhuatl, invaden, los españoles, como les decía. Y nuestra ciudad ahora es una ciudad grande, cosmopolita, nada que ver con aquella pequeña ciudad de Tuxtla, pero también son los recuerdos que quedan, ¿no? Los recuerdos de aquella época que pues fue en otros tiempos épocas bellas para cada uno que pasamos nuestra juventud. Tenemos recuerdos gratos. Aquellos maizales se acabaron, vas todavía ahí por Terán, San José, Plan de Ayala, ya casi sembramos, bueno, siembran maíz los ejidatarios, están también vendiendo, loteando sus terrenos. Y ahí todavía vemos que había maizales. Para ir al panteón tenías que pasar trancas y pasar maizales. Ahora ya no hay. El arroyo San Roque, desde aquella época que les platicaba que se tiraban los chamaquitos en el rodadero y los otros subían, pues ya también estaba ya el agua en malas condiciones, porque el hospital Novena Sur, todos sus desechos iban para el San Roque. La gente no lo sabía, puro chamaquito, ya están dañando. Pero ya estaba ya echando a perder. El río Sabinal igual. Desde 1909 ya habían algunas pozas que estaban encharcadas, malolientes, con muchos insectos, zancudos. Pues ya el problema no es actual, el problema ya era de tiempo atrás, y los médicos de la época, que eran contaditos, 4 o 5 médicos, se reunían para ver qué podían hacer. Algunos decían que había que romper aquí para que se fuera el agua, o sea, desecarla, pues. Y el problema ya estaba, y se fue aceptando más porque fuimos haciendo más gente y más gente, y hablando generalmente irresponsables, porque pues fuimos echando a perder nuestras aguas, nuestros arroyos, tantos arroyos que van a converger al Sabinal, y le echamos plumas, son más de 25, bueno, que eran en aquella época. Los canales que habían, los embovedaron. Todavía hace poco allí en el barrio Guadalupe y Colón, actualmente, hay un terreno donde dan renta de vehículos, porque no hay donde estacionarse, y un carro casi se va. O sea, se rompió pues prácticamente el embovedado que tenía, porque no tienen un mantenimiento. Y así como ese, también me acuerdo que en San Roque, el arroyo San Roque que pasa sobre la Segunda Norte, hace como unos 8 o 10 años, igual, la calle se sumió,
Y pues yo fui a ver, ¿no? Cómo estaba, ¿no? El embovedado. Sí, está bonito porque es de ladrillo. Y se mira el encajonado que va. Pero ahí se rompió porque pues tan pasa los vehículos pesados, lo rompió. Entonces ya le dio su mantenimiento, pero todos los arroyos y esos barrancos fueron embovedados en la época también del doctor Rafael Pascasio Gamboa, muchos, y así quedaron embovedados. Y cuando hay épocas de lluvia, ha habido muchos problemas en San Francisco, por ejemplo, hace como 6 años, vino un gran aguajal y se llevó varias casas, hasta creo que fallecidos subieron por los problemas de esos embovedados. Pero a grandes rasgos son pues algunos de los barrios que tenemos. Luego nacieron otros barrios, entre comillas, nacieron. Tenemos hay un barrio Santa Cruz, que está al lado del Panteón Municipal actualmente, barrio Santa Cruz, porque barrio Santa Cruz empezaron a festejar la Santa Cruz precisamente en el Panteón. Ahí sembraron una cruz y ahí empezaron a festejar, a festejar. Con el tiempo, ese era el señor del Panteón, que lo festejaba en el Panteón. Luego se cambió ahí a unos terrenos al lado y ahí también empezó a hacer la fiesta de Santa Cruz. Y con el tiempo ese barrio, pues esos lotes fueron obsequiados a algunos, otros fueron invadidos y con el tiempo se hicieron de poseedores propietarios y así nació barrio Santa Cruz. Aparte allá en el norte de la ciudad hay Cruz con casitas, otras nuevas colonias, ¿no? Pero como barrios, únicamente estos que les estoy platicando, que son los barrios que le han dado identidad a nuestro Tuxtla, a nuestro pueblo, porque no se han perdido pues los usos y costumbres que nos mantienen a la ciudad viva, a las tradiciones vivas, a nosotros mismos. Entonces son los barrios pues antiguos, de alguna manera, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. No sé si hubiera alguna pregunta, algo, con mucho gusto. Bueno, no tan antiguo, y sí se me pasó San Pascualito, gracias, de rapidez. San Pascualito, bueno, es San Pascual Bailón, prácticamente es el nombre del santo. Es un santo español, muy conocido en Guatemala. Pero aquí tuvimos nosotros pues una imagen de San Pascual Bailón, que estuvo en San Marcos precisamente. Con el tiempo de los problemas de quema de santos y esos tuvieron que moverlo y luego apareció y se salvó de la quema. Apareció en el Calvario. Y después del barrio, de la iglesia del Calvario, las personas que tenían al santo eran zoques. Ellos lo mantuvieron a San Pascualito. Ya se ha derivado, es San Pascual Bailón, pero aquí en Tuxtla llamamos San Pascualito. Y tiene mucha relación con la muerte, pues. Por eso se le ha representado siempre con un carretón que donde tú lo escuchas en la noche, a las 12 de la noche, y crujir de la llanta quiere decir que donde se pare, en esa casa va a haber un deceso, ¿no? Esa era la costumbre y la creencia de antes, y no únicamente en algunos barrios, sino en el barrio Niño de Atocha. Ahí conozco a un amigo que me decía, no, licenciado, si yo lo escuché, pero no quise abrir, dice, si lo ubico, escuché que pasó la carreta de San Pascualito, ahí en la esquina, no sé quién, la tía, no sé quién, abrió, y al día siguiente que había muerto ahí en la esquina, ¿cómo? Pero es la creencia que tenía. Con el tiempo, San Pascualito lo empiezan a celebrar, donde actualmente lo conocemos, que es la sexta poniente, entre cuarta y quinta sur, creo, está el templo. Es un templo ortodoxo, donde permiten rameadas. Tú llegas y te pueden ramear si eres creyente. Te dan tu rameada, las mujeres tienen que entrar con mantilla. Y hay personajes también muy conocidos del rumbo, ¿no? Del barrio. Algo característico que casi enfrente de San Pascualito había una cantina. Pero como no había rocola, ponían consola. Y con la gran música se molestaban tanto el dueño del negocio como el sacerdote. Pero bueno, con el tiempo hicieron allí la iglesia, el templo de San Pascualito. Y pues tú puedes llegar y puedes subir y ver allí la réplica
del carretón y del esqueleto, pues, que está ahí adentro, que es pequeño, parece un niño, pero sale en mayo, lo sacan los fieles a todo Tuxtla, y es una, pues ya no como antes, una romería, pero tiene muchos seguidores, muchas personas que van ahí, y claro, no falta la etnia zoque, el tambor, el carrizo, las danzas, acompañando a San Pascual, a San Pascualito, pues aquí en Tuxtla, San Pascual Bailón. De él han escrito varias personas, Navarrete incluso, Fernán Pavía Barrera, acerca de San Pascualito y cómo fue creada la iglesia, que se salvó la réplica de la quemazón de santos y de la llegada antes también de los carrancistas, porque ocuparon las iglesias, y así fue que se salvó San Pascual Bailón, San Pascualito, y cuando gusten pues pueden ir a la iglesia, y a veces andamos mal físicamente, ahí te da tu raneada y salís como nuevo. Pero sí, San Pascualito es otro de los barrios no tan antiguos, ya como tal en el lugar físico donde está, de 1960 más o menos, que comenzó la construcción, pero el santo y la devoción es de tiempo ya atrás, ¿no? Con San Pascualito, de nuestros santos, el santo de la muerte. Pues si hubiera alguna pregunta o otra y se pudo contestarla, con mucho gusto. Sí. La calle del comercio que está en esa calle estaba el gigante, y por ahí empezó el señor Granda vendiendo telas en la calle. El señor Granda que después hizo su tienda. Sí, cierto. Sí, ahí yo lo vi muchas veces con telas, el señor Granda, el papá de todos, enseñando sus telas y viviéndolas en la calle. En ese tiempo tal vez estaba joven. Sí, don Felipe. Don Felipe Granda, él prácticamente, bueno, se les llamaba varilleros. O sea, el comercio informal siempre ha existido. Eran varilleros porque lo armaban con varillas, pues ahí vendían en la calle. Él comenzó vendiendo en la calle. Creo que él viene a Chiapas, creo que de Puebla, por el rumbo. Viene a Chiapas por una carga que vino con otro señor en un camión por caña. Y se queda en Tuxtla. Y empieza a vender de esa manera. Y al poco tiempo, en la segunda poniente, establece almacenes Granda. En una casa que él renta, grande. Y después ya compra, donde lo conocemos en la Cuarta Sur, compra, que también allí era un paraje, eran unas casas antiguas y era paraje también de la gente que venía de Suchiapa, y había panaderías, y ya hace allí él la Granda, y hay un pasaje incluso, ¿no? Pero ya se queda formalmente en un comercio y fue un emprendedor dentro del comercio, porque así como vino, como empezó a trabajar y como fue resurgiendo, y sus sucesores actualmente pues tienen las tiendas y otras tiendas también de abarrotes, pero así comenzó don Felipe en esas calles del comercio.